Hare Krishna devotos. Vamos a tener nuestra clase matutina del Srimad Bhagavatam. Ay, no tengo luz. Sí, pues. Es que hay luz del sol con lluvia. Cuando llueve es muy auspicioso porque sí que los devas están tirando flores de los planes celestiales, explican las escrituras. Cuando llueve con sol, así como ahorita que está el sol muy bonito y está cayó lluvia. Y bueno, quiero aquí, antes de empezar, dar una noticia que por un lado es muy estática porque fue algo muy auspicioso. En un sentido, por otro sentido, pues es como también poco se siente feo para los que conocimos a Surdas Prabhu, que fue un devoto sankirtanero, una leyenda del Sankirtan, ¿verdad? En los 70s, 80s, campeón de Sankirtan, presidente casi por 9 años del templo de Swami Missouri, editor de BBT y sus últimos tiempos lo pasó en Los Ángeles, también muy erudito en los Shastras, predicando, editando los libros del BBT, y un gran predicador, y, en fin, hay muchas glorias de él. Y muy travieso, por cierto, era muy travieso. Y luego yo, el 2019 tuve la fortuna de tener su asociación. Me acuerdo mucho de él porque siempre se acordó de mí. Yo viví en Los Ángeles un tiempecito, unos 4 meses, y como quiera hicimos una buena amistad, ¿verdad? Dentro de lo que cabe siempre. Y cuando llegaba a Los Ángeles siempre se acordaba de mí, me cantaba el jarabe tapatío, ¿no? Lo taradeaba, tiqui, 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 tiqui. Y era simpático. Venía a México, le gustó cómo bailó mi hija Bharatanatyam. Y ahí en Tijuana, Ratrayatra, estuvimos un buen rato. Me dijo en Los Ángeles, hierba mala nunca muere, en español. En fin, Krishna partió estaba su hijo y su hija cantando yapa ahí junto a él, cantando Hare Krishna, una cinta de Srila Prabhupada en el hospital. Tenía enfermedades ya crónicas y aún así hacía mucho servicio, y partió a las 5:30 escuchando el santo nombre alrededor de devotos. O sea, una muerte auspiciosa, pero muy auspiciosa. Así que sin duda el señor Chaitanya, son miles de libros que distribuyó, ¿verdad? Quizás millones de libros. O sea, fue campeón de Sankirtan muchos años. Krishna lo tiene, es una gloriosa partida. Sin duda hay que pedirle que le pida al señor Chaitanya que nos permita partir igual, ¿verdad? Bueno, vamos a tener esta clase de Bhagavatam. Leímos ayer el texto número 3, el 1. Ok, texto número 3 del canto cuarto, capítulo número 5. El fracaso del sacrificio de Daxa. Texto 3. Tato tikaya tanuva espridivan sahasra bahur ganarutri suryasdrik karala danstrayata agni murdan kapala malivido yatya yudunam. De este modo creó un terrible demonio negro, tan alto como el cielo y tan brillante como 3 soles juntos. Sus dientes eran aterradores y los pelos de su cabeza parecían llamaradas de fuego. Tenía miles de brazos en los que empuñaba diversas clases de armas y llevaba un collar de cabezas humanas. Texto número 4. Tankin karomiti granantan aha vadayalim bhagavan bhutanata daksansa yakyang hajimat patanang tan agrani rudra vatsakome. Ok, perdón, ya vimos eso del demonio. Vamos a leer el 5, toca el 6 y el 7. Vamos a leer, dice. Pues yo solo. Anyapta eva kupita manyuna sadeva devam parichakrame vivu meme tadatmanan asangaran hasa magia santata sahisnum. Maitreya continuó. Mi querido Vidura, esa persona negra era la personificación de la ira de la suprema personalidad de Dios y estaba dispuesto a ejecutar las órdenes del señor Shiva, considerándose capaz de hacer frente a cualquier poder que se le opusiera. Caminó dando vueltas alrededor del señor Shiva. Anya Vimana Satu Rudra Pasadai Brisan Dadabril Vyadana Subiravan Adyadma Sulan Yaga Antakantan Sampradrava Gosanabu Sangrihi, levantando un clamor tumultuoso,
Muchos otros soldados del señor Shiva siguieron a la feroz personalidad. Llevaba un gran tridente, tan espantoso como para matar incluso a la muerte, y en las piernas llevaba horcas que parecían rugir. Texto 7. Atratiyo yamana sadasya kukubi idicham prasamisarnenum tama quinta kuta errayobut iti duyapadnyachadadyu. En ese momento, todas las personas reunidas en el recinto del sacrificio, los sacerdotes, el director y la celebración del sacrificio, los brahmanas y las esposas de estos se preguntaron de dónde venía aquella oscuridad. Después pudieron entender que era una tormenta de polvo y se llenaron de ansiedad. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. Om ayanati mirandasya yananjana salakaya chaksuru militan yena tasmai sigurave namaha. Si chaitanya manovistan esta pitan yena bhutale swayam rupa kadamahyam tadati swapadantikam. Yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yaya Dvaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhan Karoti Vachalam Pangulang Gayante Girinya Kripatan Aham Bande Siguru Dinataninam. Bueno, aquí es muy interesante. Bueno, como todas las narraciones del Bhagavatam son muy interesantes. Y nos tocan puntos que son tomos de mucha reflexión. Para un devoto de Krishna, automáticamente tiene fe en la autoridad sagrada de las escrituras, la autoridad de todos los textos santos, ¿verdad? Un devoto no tiene problemas con eso. Para un devoto, y precisamente la categoría que hace Rupa Goswami, basado en lo que escuchó directo del señor Chaitanya y que de las escrituras, es que de acuerdo al desarrollo de la fe, uno se categoriza en los 3 niveles de tipos de devotos: canista, neófito; madhyama, intermedio, en el estado medio; y uttama, o devoto puro, de acuerdo al grado de fe y, como explica Chaitanya, al grado de la capacidad de comprender las escrituras y de fe y de poderlas presentar adecuadamente, ¿verdad? De refutar a los oponentes de otros. Él lo va categorizando en primera, segunda y tercera clase. Entonces, aquí es bien interesante. Hare Krishna, Prabhu Murli Manohar, bienvenido a la clase. Es bien interesante aquí porque estas descripciones que se da de el demonio Virabhadra que creó su pelo, el señor Shiva, la historia de los devas, de los habitantes de los planetas superiores, o sea, que serían, digamos, dioses en el idioma latino, grecas, que Prabhupada utilizaba para semidioses, la introdujo una nueva forma, un nuevo sentido de esa palabra. ¿Por qué? Porque semidios en lo que era el folclore y la religión y las leyendas y las tradiciones griegas, los semidioses no eran así como los seres de los planetas celestiales, como el Prabhupada les apodó semidioses o los denominados semidioses. Y también Bhaktisiddhanta, y parece que Bhaktivinoda Thakur también, posiblemente, tenía que revisar eso. Pero, esa palabra Prabhupada también con sus acharyas previos, semidios quería decir esto: cuando un dios, o sea, por ejemplo, en el panteón de la religión griega, grecorromana, griega sobre todo, es que, por ejemplo, porque los griegos tomaron el panteón romano de los griegos, y este panteón, ellos eran descendientes de la cultura védica, son indoeuropeos, ¿sí? Descienden de la cultura védica, por lo tanto tenían el mismo panteón. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Que viaja de un planeta a otro, ¿cómo se llama? Mercurio se llamaba, el que daba las noticias, es Narada Muni. Zeus es Indra, así cada uno. Esta diosa, ¿cómo se llama? De la belleza, yo no me acuerdo del panteón griego, es Lashmi. Claro, pero más recatada, ¿verdad? Lashmi es más recatada que la griega, también, obviamente. El dios del sol, Apolo, o sea, todos eran el mismo panteón. Como muchas otras culturas, las mesoamericanas tenían el panteón análogo también, un panteón védico. Bueno, entonces en el Mediterráneo había un tipo de hinduismo mediterráneo, ¿sí? Eso explica mi maestro espiritual, un tipo de hinduismo mediterráneo.
Entonces la gente adoraba a los devas, pero los semidioses eran hijos de estos devas. Por ejemplo, poniéndolo en la cultura védica, un semidios sería Aryuna, Yudhishthir y Bhima y los Pándavas, ¿sí? Los 5 Pándavas eran ¿cómo se llama? Son semidioses. ¿Por qué? Porque son hijos de un deva, de Indra, Dharmaraj, de los Ashwini Kumaras, ¿y de quién más? Vayu, con una mujer mortal. Un ejemplo de semidios típico que a los cristianos no les gusta que se diga así, es el Señor Jesucristo, porque es hijo de Dios Supremo, Yahvé, con una mortal, una virgen mortal, que es María, ¿sí? Es un semidios. Eso es en lo que en la tradición grecorrolatina, y así usó la palabra semidios. Y si la Bhaktisiddhanta, o probablemente Bhaktivinoda Thakur, le dieron otro sentido, llamar a los devas, que se le queda con Dios con minúscula en el panteón grecorromano y pagano, o sea, precristiano, no judío, no semítico, a lo que se llama dioses con D minúscula, ¿sí? Porque la Biblia, por ejemplo, varias partes, Dios de dioses, a Yahvé el Señor de señores, el Dios de dioses, ¿verdad? No adorarás a otro Dios aparte de mí, o sea que había otros dioses, no es que nada más había los dioses, los devas, me explico, no es que no existían. Sin embargo, es el señor Pablo de Tarso el que empieza, cuando va a predicar a Grecia y empieza a predicar a los griegos, empieza a decir que eran dioses, que no existían, que eran dioses falsos, que eran religiones falsas, que otras escrituras eran falsas. Y toma la palabra llamada mitología, del discurso griego, en el cual la palabra mitología no tiene la connotación de ahorita, ¿no? Para en el imaginario colectivo de la sociedad, por la predicación cristiana, ya se nos ha quedado que la palabra mitología quiere decir algo falso, algo que es irreal, que no tiene ningún fundamento más que el mero símbolo en sí, per se, y que no es real, es una ficción, algo irreal. Que hasta la palabra histórica, mito es un mito, que sí que se asocia con lo que nunca pasó. Aunque en la academia la palabra se utiliza, y más en el estudio de religiones, como Mercieliet, Ladinoski y todos los que estudian la mitología, lo asocian con el punto más bien del símbolo, y que incluso puede ser histórico, una verdad histórica presentada de una manera simbólica. En fin, es todo un discurso de eso, ¿no? Y que lo que más vale no es el carácter histórico, sino el símbolo, la de mitologización, que se llama, o sea, las enseñanzas que trae toda esa explicación alegóricamente y todo eso. Sí, ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, pero para los griegos no, mitos significaba un relato antiguo, que era en relación puede ser con dioses, con héroes, me explico, un relato antiguo nada más. No quiere decir no histórico. Pero los cristianos, al momento que los griegos son religiones falsas, por don Pablo de Tarso, que dijo que eran falsos, ¿cómo se llama? En la Biblia no se dice eso, se dice que no habrá otros dioses ante mí más que a mí, que soy un Dios celoso, ¿verdad? Dios de Dios, Señor Yahvé, Dios de dioses, no adorar a otros dioses, solo a mí. Es lo que enseñó, que había otros dioses, no que no había. Esos seres celestiales, digamos, los devas. Bueno, y aquí se habla también de un demonio creado por el señor Shiva, grandes demonios y dioses, la guerra entre el bien y el mal, la guerra entre los seres divinos y los seres malvados, cielo contra infierno. Es interesante que el cristianismo utilizó un discurso desacreditador de otras religiones, diciendo que eran mitos en el sentido que ellos lo emplearon, en la palabra de ficticio, de irreal, porque eran dioses falsos, que era prohibido comer las ofrendas que hacían los devas a sus devas. Ellos hacían ofrendas, como en la cultura védica, ponían fruta a los devas, comida y le hacían ofrendas. También los judíos hacían ofrendas de pan, ofrendas incluso a animales ante Yahvé, al Señor Supremo. Yahvé, porque el nombre Jehová, ¿verdad?, no es el nombre de Dios. Había unos teólogos judíos que se llamaban los mesoretas. Ellos, era un secreto el nombre de Dios, ya que las palabras en griego están hechas de, ¿cómo digo? En hebreo, están sin las vocales, ¿sí? Ellos juntaron la palabra Yahvé, las sílabas Yahvé, y le juntaron la palabra Adonai, sacaron sílabas de Adonai al Yahvé, que dicen que era secreto, porque era un secreto de la pronunciación real del nombre de Dios.
que tenía gran poder. Me contó a mí un profesor que es judío, que ya no está aquí, ya vive en Los Ángeles. Y este profesor Rosas, Felipe Rosas, que era tan secreto que por cantar el nombre de Dios era todo muy poderoso, hacía milagros. Entonces sucede que ¿cómo se llama? Los judíos tenían en secreto la pronunciación y ponían Yahvé. ¿Y cómo se pronuncia? Es que en Yahvé, el Rabbi Chimel, uno de los más grandes eruditos, Rabbi Chimel, que es una autoridad en judaísmo, no sé si todavía viva, que tuvo el diálogo de, ¿cómo se llama? Con Satya Raj, él, ¿cómo se llama? Explica que la palabra es Yadabaja, cómo se pronuncia realmente el nombre de Dios. Y lo que pasa es que juntaron las sílabas de Adonai, que es otro nombre, Elohim, Adonai, son nombres que le dan a Dios. Hasta la fecha en el hebreo, más que decir Yahvé, dicen Elohim, Elohim, el Señor Supremo. Hasta los devotos cuando predican ponen Elohim, la Suprema, pero Elohim. Elohim. Entonces juntaron Elohim con las palabras ahí las pusieron y sacaron Jehová, Jehová. Y luego ya en español Jehová, pero no es, fue una interpretación, digamos, que se le puso a Dios. Medicinal. Bueno, entonces sucede que ellos empezaron a desacreditar otras religiones porque son falsas, dioses falsos. Incluso inventaron, no me acuerdo si fue San Justiniano o uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo, uno de ellos, doctores de la iglesia, sacó la tesis de lo que se llama el mono de Dios. Esa tesis teológica decía así: cuando empiezan a predicar en el mundo, San Pablo de Tarso empieza a predicar a los griegos y romanos, se da cuenta que, porque Jesús era el Hijo Divino de Dios, estos son los 3 evangelios sinópticos, ahora principal enfatizan el Hijo Divino de Dios, el enviado de Dios, pues, ¿sí? Entonces, y me corrigen si me equivoco los expertos, no soy experto en los evangelios, según lo que he leído, he estudiado el concepto, porque el de Juan es muy posterior y ya fue hecho en griego, no en arameo, y tiene pensamiento greco-romano. Entonces, resulta que cuando ellos se dan cuenta, cuando llega a la Grecia, que para los judíos, wow, una mujer mortal tuvo un hijo divino de Dios directamente, era muy impactante. Pero para los romanos ya era muy conocido, ¿verdad? Había muchos hijos de Dios. Zeus era hijo de Dios, una virgen, Hércules, en los griegos, ¿cómo se llama? Orfeo, hijo de la diosa Isis, creo, ¿verdad? Con el dios no sé qué. O sea, ya había hijos de Dios. Híjole, ya había hijos de Dios, semidioses. Entonces, Jesús no tenía que ser nada más el Hijo de Dios, tenía que ser Dios Padre. Y hay ramas cristianas, se llama Cristología, la teología que define a Cristo, que dicen que Cristo es superior al Padre, no más el Padre, es superior al Padre. O sea, llegan al punto de que Yahvé hay un monismo absoluto y Jesús es la suprema persona de Dios, no hay nadie más. Y hay otros cristianos que no, que dicen que está en el punto medio, que Dios es el Hijo Divino y también es Dios a la vez, y son 3 personalidades, la Trinidad, Espíritu Santo, pero igual es de poder, igual que Dios, y es Jesús, y a la vez es Dios y Hijo. Y otros que no, que Jesús es puramente el Hijo Divino, como Él, según esto, se revela directamente, y ya di una clase, ¿verdad?, directamente con los textos donde dice eso. Ya es una cosa que ahí no se ponen de acuerdo los teólogos cristianos. Pero bueno, el punto aquí es que ellos predicaron el cristianismo, agarró mucho poder político en la que se fue la Edad Media. ¿Por qué? Por parte de los romanos. Los romanos tenían un gobierno central, había muchas iglesias, tenían sus obispos, que se le llamaba. Entonces, los romanos tenían un poder central y quisieron centralizar la religión también bajo el estado del emperador romano. Ya en el siglo III empezaron ese discurso, y a todas las iglesias que no se sometían, que no aceptaban eso, eran heréticas y les daban chicharrón. Lo mataron. Justiniano, el concilio de Nicea, el emperador Justiniano, mató, dicen que 30,000 cristianos que eran disidentes, que eran vegetarianos, que creían en la reencarnación. Todo eso está en la historia, los expertos en historia han sacado esa información. Y el papa, que era Clemencio o Inocencio, no me acuerdo su nombre, él no firmó ese decreto, lo hizo el político, no lo obligaron, o si no también le iban a dar chicharrón.
Bueno, así fue la historia triste de todo eso. Pero lo que quiero decir es que el cristianismo se vuelve una fuerza de poder muy grande y la justificación moral del imperialismo europeo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer colonias en todas partes por cuestiones comerciales y económicas sobre todo, pero la justificación moral es que tenemos que el hombre europeo es el hombre blanco, es el hombre iluminado, cristiano, salvo, y los demás paganos condenados al infierno hay que salvarlos. Y así llegaba a conquistar con la espada y con la cruz. Esa es la historia. Y todas las otras religiones eran diabólicas, era el mono de Dios, de que Dios creaba religiones semejantes, había Cristos, o sea, hijos de Dios, había hasta crucifijos de otras religiones, ¿no? Llegan a América y se encuentran a Quetzalcóatl, también hijo de Dios, ¿verdad? De un Dios, de los dioses, como una figura así también muy importante. En India, Krishna, en otros lados se encuentran eso, ¿no? ¡Wow! El mono de Dios, el diablo crea, y aquí Quetzalcóatl también hay una cruz sagrada que representa el árbol de la sabiduría, el árbol que representa el monte Meru en la tradición, en la cosmografía maya, ¿no? Que es un árbol en el centro del monte Meru. Hay varios árboles, pero ellos decían que el monte Meru tiene un árbol de sabiduría, como también en el Ranco, ¿cómo se llama? En la religión, la cosmogonía religiosa de los nórdicos, que igual que el monte Meru y los 7 cielos, los 7 planetas celestiales, los 7 infernales, o bajos, ¿verdad? Igual los mayas y los aztecas tenían la misma cosmografía. Eso fue bien demostrado por muchos estudiosos. Prabhupada Puta sacó un estudio de eso, el libro de Sacred Universe, cómo había la influencia védica en todo el mundo. Pero bueno, el punto aquí es que no era el diablo. Y todas las escrituras son falsas, son mitología. Empezaron, todo es mito, mito. Y luego resulta que llega un siglo que se llama el siglo de las luces. Empieza con la Revolución Francesa, el Renacimiento, un discurso de querer liberarse de ese yugo de la religión y los mal abusos, los abusos que hubo por parte de la religión o de instituciones religiosas. Y luego en el siglo del racionalismo, ¿verdad? Y luego la ilustración, el enciclopedismo, con los ilustracionistas, Voltaire y todos ellos, ¿verdad? Hasta, ¿cómo se llama? El siglo XIX, que se conjuga más fuertemente un pensamiento que se llama el pensamiento laico secularista y el modernismo, en el cual se trata de decir adiós al pasado, adiós a las tradiciones del pasado, todas esas ideas así, ¿verdad? Hay que destruir para que ya no afecten, por tanto, mal uso de la religión, y como estaba muy ligado a la política, y la combinación política-religión no es una buena combinación, es una combinación reactiva, explosiva, es nitroglicerina, que puede volar con cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos dijeron, vamos a quitar el discurso en la educación, vamos a secularizar el mundo, vamos a desacralizar el mundo. O sea, el hombre vivía en un universo sagrado, todos los hombres, todas las culturas, todos vivían en relación con la divinidad, que es la naturaleza del ser humano. Pero todos los pensadores de ese tiempo, del siglo XIX, aparecen doctrinas como la de August Kuhn, el positivismo lógico, el positivismo, ¿verdad? Que aparta la ciencia de todo lo supernatural y la metafísica. El naturalismo con darwiniano se hace muy fuerte, sobre todo el darwiniano y otros. La teoría evolutiva surge como respuesta a cómo apareció el ser humano, no por Dios o por creación de Dios, porque el hombre desciende de los ángeles, de Dios, de los semidioses, no. El hombre desciende del mono, o sea, de inferior al ser humano, no de un ser superior, sino seres inferiores. Y empiezan esas teorías, empieza la teoría de cómo se llama, que no hay un creador, sino que el universo se crea a sí mismo, el materialismo histórico de Marx, el materialismo dialéctico y el materialismo científico de marxismo, ¿verdad? Empieza ese discurso. Marx dedicó su libro al origen de la especie de Darwin, a Darwin, era un amante de Darwin. Surge la filosofía existencialista, materialista de Nietzsche, ¿verdad? Que todo es absurdo, Dios ha muerto. Surgen las filosofías de ¿cómo se llama? De todos ellos, ¿no? Pero antes Kant considera que no había prueba, que según él había refutado los argumentos racionales sobre Dios, cosa que él luego los acepta en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica, los vuelve a aceptar, y establece el argumento ontológico de por qué existe Dios. Pero como digo, Romini lo estableció, un gran filósofo llamado Romini, le muestra todos los errores de pobrecito Kant, ¿verdad? ¿Qué serie de disparates dijo, ¿no? En fin, pero en fin, empieza todo un discurso así, ¿verdad? Materializador, secularizante, desclavizante del pensamiento espiritual, desenraizar lo espiritual con el secularismo y reemplazar el secularismo
con el racionalismo y el cientificismo ateo, materialista, ¿verdad? Reemplazar a Dios, reemplazar las reglas religiosas y maquillarlas de espiritualidad. Y por ejemplo, antes la gente su nombre se lo daba a través de la religión, punto. Ahora una cuestión estatutaria, estatal, tiene que hacer un registro civil, y es lo que vale el acta de nacimiento. Ante las personas, para ir a ¿cómo se llama?, al casamiento, pues había el casamiento sagrado en todas las culturas, el único que lleva al hombre por milenios, siempre lo decimos. No, vamos a crear el contrato civil de contratos de matrimonio civil, un contrato social de matrimonio civil, y queda todo como, reducir todo a contratos sociales. Antes la gente cuando, ¿cómo se llama?, moría, había la misa y había un acta de misa de que había muerto, ¿verdad? Antes era el acta de bautismo, ahora ya el acta de nacimiento, luego el acta de bautismo, así, ¿no? Y el rey con la monarquía y la religión firmaban los papeles, porque era autorizado. Entonces, como quitaron la monarquía por el mal uso de la monarquía y que estaba altamente ligada con la religión, aunque en los países que empezó ese discurso democrático, bueno, empezó en la Grecia, pero así tan democrático, discurso así de la democracia en Inglaterra, nunca se quitó al rey. El rey sigue hasta la fecha y gobierna más en Inglaterra, en Australia que en Inglaterra. Tiene más peso su fuerza ahí. Y en otros Commonwealth, otros países mancomunados del Reino Unido. Entonces se sustituye así, ¿verdad? Cuando una persona muere ya no es con la misa y el acta de misa de defunción, no, ahora hay el acta civil de defunción. Y la gente luego maquilla las cosas parecidas a las otras y era la idea de reemplazar la religión, quitar a Dios. Fue la crisis de la fe y empiezan el discurso jacobino en el siglo, eso fue en la Revolución Francesa. Los jacobinos eran la parte más radical de los ateos, más así, que mataban y luego se mataban entre ellos, súper intolerantes, ¿no? Los jacobinos, Robespierre fue el famoso líder de los jacobinos, ¿no? Y luego el discurso jacobino quedó en el pensamiento racionalista, materialista, del cientificista ateo, y se puso a la moda, ¿no?, para destruir la religión en el siglo XIX. Y no afectó a la sociedad hasta el siglo XX, ya casi a mediados del siglo XX, cuando afectó a la sociedad. Realmente empezó a cambiar poco, porque la gente todavía bueno, vamos al civil porque es necesario para casarse, todo para los hijos, pero iban al bautismo, llevaban a la gente y veía a los hijos al bautismo, no porque no iban a la ceremonia religiosa. Aparte también hacían su contrato y iban a la boda, no hacía como antes, ¿no? Nada más complementaban la cuestión civil, la cuestión legal, pero así no, hasta que no había lo espiritual, no había, no estaba, tenía que ser siempre santificado. Pero luego, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza otro discurso más agresivo, que es la predicación del marxismo clásico con el marxismo cultural, con la ideología de Gramsci, el padre del marxismo cultural, que él decía que Marx se había equivocado en el sentido de cómo poder conquistar el mundo, que la revolución tiene que ser una revolución de conciencia, de la cultura, no nada más la cuestión económica y los levantamientos, no, teníamos que dominar el pensamiento, y hay que dominar todas las fuerzas de expresión, la educación universitaria, los medios de comunicación, las fuerzas sociales que arrastran gente, todos tienen que ser conquistados, ¿verdad? Como por ejemplo deportes, y la religión tiene que ser conquistada con la ideología de ellos para poderlos arrastrar hacia el comunismo. Y para ello empezaron la escuela de Frankfurt, una rama partiendo de las ideas gramscianas, la escuela de Frankfurt, eran pensadores en Frankfurt, Alemania, que también viendo que la gente no le interesaba, los obreros no les interesaban revoluciones, los obreros querían ganar bien, eran más capitalistas, vivir bien, entonces empiezan una combinación, porque tenían tendencias muy degradadas ellos. Como dice Cristian Evita, los asuras piensan que la lujuria es lo máximo y dan vuelo a la hacha, todo eso, ¿no? Empiezan un discurso que se llama el francurismo, que empiezan a combinar las ideas del psicoanálisis de Freud, que también otro materialista, porque para ser científico tienes que ser ateo materialista en esa época, así como en la Edad Media, para tú ser un gran científico tienes que ser que eres católico, si no, no te dejaban estudiar. Así ahora el materialismo cientificista dominaba la academia, y para ser reconocido, entonces Freud y las ideas freudianas, que como dijo Mario Bunge y muchos estudiosos no han criticado, también Carl Jung, que simplemente es una religión de sexo eso, ¿no? Así dijo Carl Jung, y de hecho muchos han criticado eso como ser completamente
un sofisma, una falacia total, ¿no? Es algo científico, completamente anticientífico, todas esas ideas del Señor. Pero bueno, en fin, y se volvió un culto, una religión, como lo hizo también Kant, creó una religión positivista de la ciencia, ¿saben? Creó templos, o sea, a su esposa la adoraban como diosa, como reemplazando a la Virgen María. Hizo un calendario para que la gente adorara a los científicos, materialistas, positivistas, en lugar de santos. Hacía una reemplazar la religión. Entonces, el marxismo, religión también secular, la Trinidad, ¿no? Marx, el Dios Padre, Lenin, el Dios Hijo, y el dictador del lugar, ¿cómo se llama? El Dios Hijo, ¿no? El Espíritu Santo y la Trinidad, los tres chiflados le llaman en Cuba, la que de los tres chiflados, ¿no? En fin, sustituyeron con religiones seculares, ¿verdad? Religiones materialistas, ese pensamiento, ¿no? Y entonces aquí la escuela de Frankfurt empieza un discurso que con los basados de marxismo, con freudeísmo, psicoanálisis, a sacar las teorías de la libertad sexual, la revolución sexual, la experiencia sexual en todos, como los pansexualistas de India, ¿no? Los seguidores del Kama Shastra y el Kama Sutra de Kukoka y Vatsaya, se llama Vatsaya, que eran gente tántrica y hasta charvaquistas, eran materialistas, ¿no? Que practicaban tantrismo y practicaban todo tipo de conductas sexuales, ¿no? Experiencias sexuales, ¿no? Hicieron templos con todas las figuras de este tipo de cosas que están rechazadas, con la antítesis, o sea, lo contrario a lo que dicen los Dharma Sutras y el Srimad Bhagavatam. Todo tipo, vean los templos están así, ahí, ¿no? Terrible. Vamos a una clase pronto con diapositivas sobre se llama Vivaha Mahatmya, las glorias del matrimonio sagrado, ¿verdad? Bueno, ahí se habla de eso. Entonces estos chavos fueron el siguiente ataque, ¿no? Y estos cuando viene la Segunda Guerra Mundial, huyen de Frankfurt, Alemania, algunos se quedan en América, otros en Francia, donde influyen a Paul Sartre y a su esposa Simone de Beauvoir con el feminismo y todas esas ideas comunistas, el padre del esencialismo ateo. Entonces, y vienen acá a Estados Unidos, ¿cómo se llama? Harry Marcuse y todos esos cuates a predicar en Columbia, en la Universidad de California, se meten a trabajar en Hollywood, Wilhelm Reich, el padre de la revolución sexual, ¿no? Y empiezan a atacar también, conquistando, como dijeron, los medios de comunicación, ¿no? Para meter esa ideología que tenía como objeto de estabilizar la cultura. La gente todavía en 1950 tenía, en Estados Unidos, era muy moral, la gente se casaba, todo. De ahí salen los grupos como los coolies, los hippies, grupos así que la libertad sexual, el todos con todos, sin matrimonio, las uniones libres, todo tipo de experiencias sexuales, ¿verdad? Que no fuera nada más la natural que manda la escritura, nombre, esposo y esposa, para tener hijos entre matrimonio, o sea, no, andar en toda la libertad, el libertinaje sexual, ¿no? Todo eso, y eso es todo así. Pero el punto aquí que en época de eso fue el ataque, ¿no? Que ya se volvió, a través de los medios de comunicación se han vuelto, que ahora se llama la ideología de género. Pero bueno, el punto aquí que queremos hablar es que en el siglo XIX, todo esto de el demonio, o el modernismo ahí, en el modernismo, todo eso de diablos, infiernos, era algo, era patraña, era mentira, un negacionismo, ¿no? La historia de gigantes, rakshasas, por decirlo, que ogros, primero los cristianos fueron los que criticaban a otras religiones, diciendo que, por ejemplo, historias del folclore europeo sobre gigantes, como la historia de Pulgarcito venciendo al gigante, ¿no? Eso es ficticio, no es tonto, es para niños. O, por ejemplo, Juanito, ¿no? Johnny, ¿no? Y las habichuelas mágicas que vence al demonio, al gigante aquel. Eso es mentira, pero ellos creen que en la Biblia, los recientes, bueno, dice que es mentira, pero si eso es ficticio, en tu Biblia se habla de gigantes. Y como un niño de 12, 13 años vence a un gigante de una pedrada. Esto también es ficción, ¿no? Así y empiezan a atacar la Biblia así. Tú te ríes del folclore europeo de las hadas, que eran así personajes con alas, pero en tu Biblia tiene los ángeles, hombres con alas. Está explicado en los textos que tienen alas los ángeles. Es ficción. Así como ellos atacaron los Vedas, no, que los gigantes, que rakshasas, que esos cuentos, que los dioses venían a la tierra, como ya lo tenían en los griegos, atacaban a los griegos, pero tú también, tu Dios venía a la tierra y tu Dios también hacía cosas supernaturales, ¿no? Abrió el agua del Mar Rojo para que pasaran los judíos y luego ahogó a todos los egipcios. Tu Dios convertía palos en serpientes, como los magos egipcios, como Moisés, todos los milagros. Entonces también es lo mismo, es también mitología, ya se volvió ese pensamiento, ¿no? Entonces es interesante esto que Bhaktivinoda Thakur
en el siglo XIX, predicándole a los hindúes, les enseñaban todo eso en las escuelas, se volvieron racionalistas y así, predicándole a la gente educada que iba a las universidades, que les enseñaban, dice, a odiar el Bhagavatam, a odiar tu cultura védica, y así, esos así modernizados, y él predicó como estrategia una conferencia que se llama La Luz, el Bhagavat, su teología y su ética, donde él utiliza ese discurso jacobino de reduccionismo, de negacionismo, de las cosas supernaturales. Pero el problema es este, ¿no? Y para a gente que vive, digamos, y ahí sale el hipercriticismo de las escrituras sagradas, ¿no? High criticism. Inventa, los teólogos se volvieron modernistas porque no querían verse como poco inteligentes, los intelectuales cristianos, y toman el discurso modernista, al grado que ya tomaron lo que se llama la teología darwinista, ¿no? De que la defienden más ellos que los mismos darwinistas, ¿no? De que la creación se hizo por la evolución así, ¿no? Una teoría que en el estudio especializados, como cuando uno ya estudia a nivel posgrado y habla, saben que es una teoría, o sea, una teoría, algo no demostrado, es una teoría nada más y además tiene muchas lagunas. Mismo Darwin lo dijo en el capítulo final de las objeciones a la teoría, o sea, no es una cuestión, hay teoría, hay cuestionamientos, ¿no? Y hay hay varios grupos de, digamos, de gente que es disidente a las teorías evolucionistas, científicos, agnósticos, hay científicos de diseño inteligente, son los más, como, ¿verdad? Como Beg y otros más. Están los científicos de creacionistas cristianos, que díganle fanáticos porque se basan en la Biblia, pero han puesto un jaque muy bueno a la teoría evolutiva, porque han desenterrado un montón de... Hay otros que se llaman los arqueólogos alternativos, que creen que la Tierra es más antigua y todo eso, que demandaron a fines de 1990, demandaron al Smithsonian Institute porque encubrieron hallazgos de huesos de gigantes, ¿sí? Han encontrado huesos de gigantes. Hay videos de las pies de los así, huellas de gigantes junto a dinosaurios. Eso no es mentira, están aquí cerquita, aquí en Texas. Y así, y Prabhu Sadaputa y Prabhu Karma desenterraron también cómo hay un montón de evidencias de que el hombre vivió por millones de años, ¿sí? No se metieron todavía en otro, pero en esa parte se metieron nada más, porque ya bastante duro para la academia. Y hay un montón de fraudes en la teoría evolutiva. El niño de Pildon, el niño de Nebraska, ¿cómo se llama este? El ejido, ¿cómo se llama? Anthropithecus, el que se encontró en Java por Dubá, ¿cómo se llama? El Pithecanthropus erectus, es un fraude, que fue reconocido por la que es un fraude, incluso Dubá reconoció que fue un fraude. Encontraron el hueso a 15 metros de distancia de la cabeza, un fémur que parece humano, un cráneo de ser humano y quijada de un gibón en diferentes lugares, y lo encontraron recolectores que les pagaban por encontrar huesos, quién sabe dónde los sacaron. No es auténtico. Lucy, también hay un estudio bien serio que muestra que Lucy es un chimpancé. Lucy, ¿sí? La mamá del planeta de los simios, que fue la que dio origen a la humanidad según la teoría de los antiguos astronautas, que ya la tocamos. Bueno, era un chimpancé. Y esos son científicos que no son creacionistas. Pero eso, miren, se calla, como dice, es el filtro del conocimiento. Todo eso que no esté en bone con el paradigma se calla. Y los fanáticos que utilizan la teoría evolutiva como asidero para su fe religiosa, porque se vuelve una fe religiosa, se ponen agresivos, son negacionistas históricos. No. Hay un discurso muy serio de análisis por paleontólogos de eso. Pero todo eso no se enseña en las escuelas. Se queda... Hay una foto que está agarrando silencio, uno de balcones. O sea, todo esto no... Sabían que... Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Y además, en el 2000 hay un periodista muy famoso, yo lo cité en mi conferencia sobre fauna prehistórica confirmada por la ciencia de los Shastras, cada de los Shastras prehistóricos. Ahí sacamos cómo los marines de Estados Unidos abatieron un rakshasa, un gigante de casi 6 metros, un tipo así, tenía 6 dedos, tenía doble colmilludo, que se comió a los marinos, un rakshasa como si no veas, con pelo así cobrizo, piel oscura, azulada, casi así grisácea, olía horrible, como dice el Bhagavatam, vivía en una cueva, salió con su lanza y mató a unos marinos, primero una patrulla y luego mató a los que lo abatieron. Y salen los marinos entrevistados, diciendo su testimonio, hasta el piloto que los llevó, están sacando, sí hubo ese caso. O sea, hay muchas cosas que han callado la historia oculta de la raza humana, es un área de la arqueología que ahora se reconoce ya,
de que hay muchas cosas que todavía no tienen explicación. Aparte existen poderes sobrenaturales. No es que dicen lo que dicen las escrituras. Y hay una que se llama la demonología, ya hemos hablado, en la tradición católica, que estudia diferentes tipos de demonios, ¿no? Cómo la gente invoca demonios. Y de hecho hay un programa muy interesante que sale en un programa ¿cómo se llama? Es un programa, una serie que sale en un programa de divulgación científica que se llama Discovery Channel. Se llama Historias de Ultratumba, donde sacan casos reales investigados de gente, de experiencias sobrenaturales, y algunos con fantasmas y otros con espíritus, con demonios. Y precisamente en un pozo salen los demonios, como dicen los tantra shastras. O sea, realmente el conocimiento védico es perfecto. Nosotros muchas veces quizás para predicar no podemos, Prabhupada incluso nos dijo que no era adecuado entrar con todas esas cosas a predicar, ¿verdad? Que el elefante volador de Indra, el caballo volador de Indra, Iravata, y el caballo es Uchisaba, Shiva tiene 3 ojos y 4 brazos, Brahma con 4. No hay que predicarle a la gente intelectual así, porque ya tienen muchos preconceptos que se les ha metido en la cabeza con todo el jacobinismo, el materialismo histórico, que les han adoctrinado y va a chocar con su paradigma. Prabhupada dijo que no hay que hablar de todas las multidimensiones, porque la gente no lo va a entender. Hay que hablar del Bhagavad Gita, no somos el cuerpo, y eso, la filosofía así. Y ya que la gente se purifique va a poder entender lo otro. Prabhupada dijo eso. Pero es un hecho que no por eso vamos a vender nuestra alma al diablo, en el sentido que vamos a vendernos así, vamos a bajarnos y acobardarnos ante el modernismo racionalista, materialista, y por eso vamos a cambiar las escrituras para que nos acepten. ¿Sí me explico? O sea, pero nada más como una estrategia, sino ya aceptar que sí, no vamos a creer en los milagros de Krishna, no vamos a creer en los milagros del Bhagavatam, no, porque eres medieval, ¿no? Yo me di cuenta con él. ¿Te parece a los cristianos? Porque hablas del infierno. Tenemos que dar una clase ahorita de Srila Bhaktivedanta Swami que se llama Demonios y qué? Demonios y fuego eterno, llamas y fuego, algo así. Es una clase que subió este devoto, se llama Gastón Castro, que no sé su nombre espiritual. Ahí está, que se llama, pongan Krishna la Suprema Persona Gastón Castro, ahí está su canal, vayan ahí, la última clase que va a subir. Ahí está hablando de todos los planes infernales. No hables de los infiernos porque pareces cristiano, ¿no? Y algunas personas que, pues no sé por qué, nos han convencido, no sé qué les pasa, ¿no? Que son devotos de Krishna y empiezan a creer que es muy liberador aceptar el modernismo. Y cuando oyen esto dicen, no, hay devotos, empiezan a burlarse de los devotos así como hacen los materialistas, ¿no? Los jacobinos, a burlarse de que porque los devotos aceptamos los filósofos del Vedanta, que es la filosofía tan racional, tan filosófica, pero soporta la historia supernatural. No es que la rechaza, al contrario, la soporta, la apoya, la sustenta. Pero estas personas a veces les gusta sacar así que hay devotos como cristianos fanáticos que hablan que el infierno, que no sé qué, incluso Santa va a decir que eso es alegórico, porque Bhaktivinoda Thakur predicó un momento estratégico, porque en muchos libros de él, como en muchos otros libros de él, Harinam Chintamani, en otros, habla de los planes infernales, habla de los infiernos y todo eso. Él fue una estrategia, me explico, no era su creencia. Y lo revela en el Krishna Sanjita. Dice, yo estas fechas, esto que hago es, ¿verdad? No las acepto. Yo acepto lo que dice en la tradición Vaishnava, pero los hago para que la gente de poca fe se acerque. Y lo dice en Rama Sanjita, en Krishna Sanjita. ¿Sí me explico? Es así la enseñanza védica. O sea, no tenemos que vender nosotros nuestra alma al diablo. No podemos permitir que ese tipo de pensamiento en nuestra teología, podemos entrar en un diálogo, claro, un diálogo respetuoso, pero me refiero a que no vamos a vender nuestra alma al diablo, en el sentido de que vamos a permitir así como la fábula del camello y el meduino. Esa fábula es muy bonita, que es muy interesante para acabar nuestra clase, porque no es lo que los acharyas enseñaron. Y no diga porque Madhavacharya dice una parte en su Bharata, Nirnaya, en una parte dice así literalmente un verso, lo tengo, lo saqué mi texto, es que el Mahabharata en unas partes le han quitado versos y en otras le han adherido, o sea, ha sido contaminado al transmitirse de mano en mano. Es un problema que han estudiado, yo soy lingüista, ¿sí? De profesión, mi licenciatura en letras, estudiamos la filología, y es común cuando se reproducían los libros, se repetían así, a veces los comentarios
se pueden ir entre los comentarios. No es como ahora que tenemos procesos para editar con tanta precisión las palabras que dijeron las personas, checarlos más. Antes se quedaban muchos, venían y daban un libro a un editor y empezaba el editor toda la noche ahí con la vela, escribiendo el escribano, y de repente pues el sueño, lo que tú quieras, los versos del sánscrito lo ponían como fuera un verso, un comentario, o sea, se podían confundir en los... Me explico, al estar escribiendo tanto, si escribiendo a máquina comete un error, hay que estar puliendo y revisando. Así también un manuscrito a veces se contaminaba y a lo mejor no faltó algún brahmana que pensó que para que la gente más aceptara un fraude piadoso, vamos a ponerle alguna cosa nueva ahí, alguna introducción bonita, pero y quedó como pensaron que era parte del texto y ya lo pusieron así. ¿Sí me explico? Detalles que pasan porque son los seres humanos. Entonces, ¿cómo se llama? Pero eso pasa porque la tradición se hacía más oral se repetía más así oral, porque era un cantar épico, el Mahabharata. Entonces pasa eso, ¿no? Que algún escribano hizo algunos errores y le quitó algunas historias, le puso otras historias. Y así se van corrompiendo el texto, más que corrompir, se altera, se interpola, no se llama corromper. Corromper es cuando ya hablamos de que distorsiona la enseñanza, ¿sí me explico? Más bien se le interpolan versos, así, ¿no? Ya que me explico. Y el Bhagavatam también tiene algunos versos interpolados, porque así era cuando se pasaba manualmente. Y dicho el Bhagavatam dice que tiene 18,000 versos, en los Puranas dice eso, y el mismo Bhagavatam. Sin embargo, cuando se cuentan los versos tiene cerca de 13,000 versos, 14,000. ¿Qué quiere decir con 18,000 versos? Un devoto, ahí se me fue su nombre, del Bhaktivedanta College de Hungría, me pidió mi libro de Chanakya, Rescatando el Bhagavatam, las obras de Chanakya, que es un trabajo de investigación que hice en la universidad, y me lo editaron. Entonces, en ese trabajo, él me lo pidió, su tesis era como la antigüedad del Bhagavatam y su autor, y él me explica que tenía menos versos literales, pero que la solución es que si uno se pone todos los versos como fueran de Anustu, o sea, de 8 sílabas, de 8, ¿sí? Así de 8 sílabas, sí completa los 18,000. En fin, hay cosas medio exotéricas en el Bhagavatam, pero no por eso Chaitanya dijo que es inmaculado, y es efectivamente que son muy poquitos versos interpolados y no contradicen la enseñanza. Es el estudio crítico del texto. Y Prabhupada, ahí en su presentación, que se basó en varios comentarios, saca este verso, aparece en este comentario. Es muy crítica la edición, muy académica. Entonces, así es. Eso no quiere decir que todos los versos son alterados o corrompidos. ¿Sí me explico? O sea, son cosas que pasan a la transmisión de un texto, ¿no? Y si el texto se gozaba como más de narración y tijasa, no como los cuatro Vedas, se han transmitido en forma oral exactitos como son los cuatro Vedas. ¿Sí? Se han estudiado eso porque se aprendían de memoria. También hay brahmanas que aprenden de memoria el Mahabharata. A lo mejor lo que pasa a un brahmana, se aprendió el Mahabharata de memoria, lo sabía, y un día cantó y ahí ve que se le puso a cruzar versos y puso unos versos así, un escribano lo repasó, porque los manuscritos de India se destruían porque son hechos en hoja de palma o en corteza de árboles, de abedul, o también en algodón, pero con el clima de India se destruían, por eso no hay manuscritos muy antiguos. Y los que se han preservado son ya de hace más o menos como, no, tienen poquito, como de 2,500 años, a lo mucho así. Más bien son los de piedra de Aksoka, que estaban no en sánscrito de Devanagari, sino en sánscrito Prakriti, Prakriti, mundano, sánscrito mundano, no era Devanagari. En fin, pero el Devanagari, como dicen los Shastras, venía directamente de Brahma, a Krishna se va a Brahma, sánskriti, ¿verdad? Bueno, en fin, todo eso es un tema muy bonito, muy apasionante, pero nosotros no podemos vendernos al modernismo. ¿Por qué? Porque es otro error también. Ahorita el modernismo está siendo cuestionado, que hay cosas supernaturales. Prabhu Dutakarma lo demostró muy bien en su libro Human Evolution, todo un capítulo sobre cuestiones supernaturales de parapsicología que confirma lo que dicen los Shastras. Prabhu Dutakarma Sadaputa empezó eso y Prabhu Dutakarma lo estableció. Y ellos han tenido mucho éxito en academia sin venderse ni coquetear con el materialismo. Han tenido un super éxito. Su libro se estudia, lo invitan a Prabhu Dutakarma a las universidades de todo el mundo. No coqueteó, no. Tenemos que ser modernistas. No coqueteó. Y no significa ser fundamentalista, no. Fundamentalista significa aceptar literalmente las escrituras sagradas. Chaitanya era fundamentalista. Bhaktisiddhanta Prabhupada era fundamentalista.
Digo, no podemos cambiar ahora para parecer muy nice, muy cool, así como, ¿no? A los pobres budositos. No, 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 la filosofía tiene sus bases, que empiece por el Bhagavad Gita, los libros de Prabhupada, lo va ascendiendo. Y la gente sincera va a rendirse a Krishna. Miren el ejército que tuvo tiene Dutakarma Prabhu, Prabhu Sadaputa con su libro, y no coquetearon, presentaron con muy buenos argumentos, y esa es la academia seria, ¿sí? Y es lo que tenemos que presentar nosotros, es la tarea que Prabhupada nos ha dejado, de seguir predicando sus glorias. Pero el modernismo teológico, imagínense, empezaba que en el pasado el hombre tuvo miedo, y por eso inventó a Dios, ¿así? ¿Y cómo van al pasado? ¿Quién vio el hombre del pasado de ellos? O sea, puros viajes al pasado, llamamos, hay que darle su bola de cristal, para que nos lean el pasado. En un juicio, ¿quién tiene más razón? ¿La persona que estuvo en el momento, en esos tiempos, o un testigo que inventa cosas después de 2000 años, 3000 años, 5000 años? ¿Quién tiene más razón? Obviamente el que está en la época. En la historia sí, las pruebas son los textos más cercanos al hecho, no las lucubraciones sobre cómo podría haber sido. Eso no es ciencia, eso es simplemente oráculos, sofismas de oráculos. Bueno, Hare Krishna, espero que esta información les sirva a todos. Prabhu, alguna preguntita por allí, algún comentario, pueden con mucho gusto escribirlo allí. Con mucho gusto. Si hay algún comentario, alguna duda, para irnos a hacer nuestras labores del día, nuestros servicios. Bueno, Prabhu parece que no tiene preguntas. Los invitamos a que vean en nuestro grupo de ISKCON Saltillo nuestras conferencias en videos o en YouTube. Pueden poner así con minúscula Radha Krishna Lop, y ahí está en las listas y en los videos subidos, en este canal. Ahí que pueden ver ustedes nuestras conferencias. También en Comunidad Vaishnava, en las listas, ahí están las listas que también Prabhu Chitrak Das, que es profesor en filosofía, ha subido de mí, de su estudiante. Y aquí en nuestro grupo tenemos clases de varios devotos que dan clases aquí en el templo. Y bueno, les agradecemos su atención, que Krishna les dé muchas bendiciones. Todas las glorias a Srila Prabhupada.